Bueno, si no nos entusiasmamos nosotros, ¿quién nos va a entusiasmar? ¿Vieron la palabra que dice que Dios allana los caminos? Hoy me acordaba de eso porque salí a correr por un lugar que hacía mucho que no corría y la última vez estaba lleno de yuyos, lleno de yuyos. Y esta vez alguien había allanado el sendero, había abierto el camino y estaba limpio. Y me acordé de la Biblia cuando dice que Dios allana los senderos. Pero te voy a decir una cosa, Dios los allana, pero los tenés que correr. Si vos no los salís a correr, no pasa nada. Dios puede allanar los senderos, puede cortar las montañas, pero levantá la mano. Yo tengo que cruzar. Si vos no cruzás, no pasa nada. Un camino que se hace y no lo usa nadie. Y Dios hizo un camino para cada uno de nosotros, pero la aventura y el esfuerzo de recorrerlo es nuestro. Nadie más lo va a hacer por vos. Dios te ama, te da la fuerza, dice la palabra que nos dio el poder de ser hijos de Dios, pero nosotros tenemos que tomar ese poder y hacerlo funcionar. Y tener fe y ir para adelante. Comienza el mes, nuevo tema. ¿Alguien sabe el tema de este mes? A ver. Introspección. ¿Viste qué palabra? Introspección. Es inspeccionar hacia adentro. Introspección. Como pienso, vivo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Viste que a veces decimos que estamos mal? O yo solo decía, ¿estoy mal? Bueno, andá revisando qué estás pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué pregunta? A veces no nos damos cuenta de qué estamos pensando. Hay situaciones muy complejas, ¿no? Pensamientos que guían nuestras vidas, los que tienen ataques de pánico, adicciones, ira, pereza. No es que les vino, pensamos eso. Pensamos que no tiene nada solución y no me levanto. Pienso que la ira es la mejor solución porque lo aprendí de chiquito, o el miedo, porque tuve una reacción y me quedó eso de que el miedo es todo temeroso y no puedo reaccionar. Las adicciones igual, me quiero escapar, comida, droga, pornografía, sexo, alcohol, cigarrillo, algo que me haga desaparecer. Después te das cuenta que todo sigue igual, pero uno se quiere volar y le parece que eso es lo mejor, el pensamiento. Pero también tenemos serenidad, confianza, fidelidad, alegría, paz. También tiene que ver con los pensamientos. Contaba Emanuel acá los otros días, en medio del incendio de la escuela, él tenía, sin lugar a dudas, sacudido, ¿no? Pero tenía paz, tenía confianza. Eso es porque él lo tiene en el pensamiento. Tócate acá. Acá. ¿Qué tenemos acá adentro? ¿Qué tenemos acá adentro? Jesús siempre predicó esto. Lee la Biblia, vas a ver que en los evangelios comienza la vida pública de Jesús y dice que él recorría Israel y decía, conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Convertirse es cambiar tu manera de pensar. Pensá distinto porque yo estoy cerca, Jesús está cerca. Jesús está al lado. A veces pensamos que venimos a la iglesia no sé, que tenemos que ser santos para venir a la iglesia, que tenemos que ser perfectos, que nos tiene que salir todo. Y Jesús vino a llamar a lo que estaba podrido y perdido. Yo primero, y acá podemos hacer una lista larguísima de tu vecino. Mirá a tu vecino al lado. ¿A vos te parece que el de al lado estaba perdido? Sí, bueno, sabés la historia. Pero sí, y Jesús nos salvó a todos nos vino a buscar y nos dijo, yo estoy cerca, esa es la buena noticia. Jesús es la buena noticia. Él murió por nosotros en la cruz, no por todos, por cada uno en forma individual, para estar al lado nuestro. Él no está lejos, está ahí cerca y te dice, cambia tu manera de pensar. Si estás mal, cambia tu manera de pensar, porque ese es el comienzo.
Ese es el comienzo de la salida. Cambia tu manera de pensar. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, con mi esposa, nos pasó eso. Nos encontramos con Jesús, tuvimos una alegría impresionante y después nos dimos cuenta que casi todo lo que sabíamos no estaba bien y tuvimos que empezar a cambiar. Y Jesús quiere eso. Fíjate que siempre les pregunta a todos, ¿qué querés que haga por vos? ¿Viste los milagros? Al ciego le dice, ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué hubiéramos dicho el argentino? Maestro, qué preguntita. Pero vos, ¿qué querés? A veces no nos conocemos. ¿De verdad quiero esto que estoy buscando o quiero algo más? ¿Qué puedo hacer por vos? Pregunta otro. ¿Creés que puedo hacerlo? Creemos, introspección. Jesús les pregunta a todos, ¿qué querés que haga por vos? ¿Tenés fe? ¿Estás confiado? Hacia adentro. Tenemos que preguntarnos. Porque ahí es el comienzo del cambio. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué tengo que hacer? Después tenés que sentarte a leer la palabra para meter la ficha que funciona y sacar la que estaba podrida y hacer la carne. Pero volviendo a esto de la introspección, José, el esposo de María, se entera que su novia estaba embarazada de otro. ¡Qué chiste! Y él dice, leí la palabra porque dice que él pensó esto de María. Y en ese momento un ángel se le reveló en qué era lo que tenía que hacer. Pero él pensó. Dice la palabra espectacular. Se puso a pensar en esto. Y un ángel en sueño le reveló la respuesta. Se puso a pensar. La hemorroísa. La hemorroísa que tocó el fleco de su manto, lee la palabra que dice tal cual. Ella pensó, si toco el fleco de su manto, se puso a pensar en qué era lo que pensaba. 20 años estuvo buscando médicos. Podría haber dicho, hay mucha gente, no puedo tocarla, no puedo cruzarme con la gente porque me van a apedrear. ¿Cuántas cosas? Pero ella pensó en fe. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? A veces no nos acercamos a Dios porque pensamos que Dios viene a condenarnos. Pensamos mal. Dios viene a salvarnos. Dios viene a ayudarnos, a levantarnos. María, otra maestra de introspección, ahí me salió. Todo guardaba en su corazón y meditaba todo en su corazón. Y ahí guardaba el secreto y en lo profundo y miraba. Y atravesó toda la vida de Jesús al lado y fiel. En la cruz, en el aposento alto, ahí estaba, firme en el Señor, porque ella pensaba. Una frase que siempre me quedó cuando empezamos este camino en el grupo era, dedicamos un tiempo a pensar nuestro problema, no a llorar, no a quejarnos, a pensar. ¿Por qué? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pienso? Pensar, orar, como hacía José, por su problema y escuchar hacia adentro qué es lo que me pasa. Esto que estoy pensando, ¿es lo correcto? ¿Esto está bien? ¿Qué tengo que hacer? David, el rey David, sabemos que a través de los salmos y de su historia vuelve siempre sobre sí mismo y piensa todas sus situaciones, para bien o para mal. Era alguien que volvía de nuevo. Acababa de cometer adulterio y asesinar a una persona y se da cuenta que estaba mal. Tengo que volver, Señor, perdona mi falta. No se escondió, dijo, Señor, esto hice mal, cuando lo confrontan. Anteriormente se acuerda en un momento determinado que tenía una promesa con un amigo que tenía que cumplir y manda a buscar a aquella persona que podía bendecir. Alguien que vuelve sobre sí mismo. Tenemos que pensar cómo estamos.
Este es un mes espectacular. Porque convertir es eso. ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué me gustan algunas cosas y otras no? Y otras me molestan. ¿Viste que hay cosas que te molestan? Y vos decís, ¿por qué me molesta, qué sé yo, que a alguien le vaya bien? ¿Por qué tengo envidia? Me da bronca que le vaya bien. A lo mejor estás pensando que nunca vas a tener lo que tiene tu vecino. Y entonces te da bronca y te carcome el corazón. ¿Por qué me pasa esto? Realmente tengo que cambiar mi manera de pensar. Porque sí puedo. Dios te dice que sí, estoy a tu lado, sí podés cambiar, sí puedo salir adelante. Dios te llena el corazón cuando abrimos la mente. Porque el secreto de esto está en tu corazón. No hay nada más que cambiamos de pensar porque sí. Porque lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro corazón. Hay una cita hermosa. Está en Mateo 13:12, cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué hablas en parábolas? Y entonces él dice, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los cure. Porque si él le decía las cosas claramente, no las iban a aceptar. O no te pasa a veces que te dicen algo y vos decís, vienen acá y te predican de la ofrenda y no se te pone un poquito la vena así. Poquito, viste, que vos decís, y sí, entiendo perfectamente porque me ha pasado, pero hay que dar, no solo acá, en todos lados hay que dar. Perdona a tu enemigo. Y Dios te lo plantea de una parábola, ¿por qué? Para que te quede picando en la cabeza, para que te quede dando vuelta y llegues a tu corazón. Le voy a contar una historia del grupo de oración que todos más o menos conocemos. La historia de los esposos que vienen al grupo de oración porque primero llegó la esposa. Son tipos valientes y que han tenido que tomar ese proceso, porque seguramente más de uno dijo, ese lugar donde te lavan la cabeza. Pero de repente, por algún motivo, no sé cuál, cada una de las esposas que volvió de acá volvió cambiada. Porque no es que vino acá y le dijeron, no, vos tenés la razón de todo. Seguramente que también tuvieron que hacer su cambio. Y volvieron a su casa y algo pasó. Que nadie sabe qué, o ellos saben, pero el esposo dijo, ¿qué está pasando acá? Y se puso a pensar, ¿qué le había pasado a la esposa? Esto. Pensó y pensó y empezó a dudar. Dice, a lo mejor. Y así más de uno se arrimó la puerta, porque la entraban y se volvían. Y se arrimó la puerta y escuchó y se puso a pensar. Introspección. Esto puede funcionar. Esto puede andar. Y sin querer empezaron de a poquito a probar y a probar y a probar, y su manera de pensar cambió y vivieron milagros, de eso te puedo asegurar. Vivieron milagros, familias restauradas, economías restauradas, relaciones nuevas con los hijos, un matrimonio renovado. Nos ponemos todos más lindos cuando nos encontramos con el Señor. Los hombres, las mujeres vienen con alegría, es otro lugar. Pero ese tiempo fundamental, el principio es eso. Introspección, sentarse a ver dónde estoy. Y si hace un montón que venís al grupo de oración, te voy a decir una cosa, más introspección todavía tenés que hacer porque nos acostumbramos. Ya sabemos lo que nos van a decir, lo escuchamos un montón de veces y nos acostumbramos.
Lo importante es que volvamos a cambiar. ¿Qué son nuestras formas de pensar que hacemos siempre lo mismo? ¿Se nos hace costumbre? ¿Se te hace costumbre venir al grupo de oración? Orar, escuchar, levantar la palabra. Vengo porque sí. Vengo porque al principio venía entusiasmado, pero ahora ya vengo porque sí. Bueno, hacé algo nuevo, pedirle al Señor renovar tu manera de pensar. El Papa Francisco habla de esto, ¿no? Del corazón. Tiene una encíclica hermosa sobre el corazón de Jesús. Y él dice que, porque si leemos la palabra de Mateo, Dios quiere el corazón. Cambiamos la manera de pensar porque Dios necesita tu corazón. Nuestro corazón es la esencia, lo más profundo. El lugar más tuyo que exista. A veces no lo conocemos. A mí me ha pasado. En la medida que me encuentro con el Señor, más me conozco, más sé quién soy, más sé qué no voy a hacer. Cuando yo me encontré con el Señor era abogado. Y en la medida que me di cuenta que las dos cosas no funcionaban para mí. Así que la abogacía se fue quedando y me fui haciendo otras cosas más interesantes, al menos para mí. Y más prósperas. Era el lugar donde Dios funciona porque te empezás a conocer. Cuando yo me encontré con el Señor, era un ratón de biblioteca y ahora soy un deportista. ¡Qué bárbaro! El otro día mi hijo se encontró con alguien que hacía 20 años que no me veía y le contó lo que hacía y me dice, tu papá hace eso. Porque cuando te encontrás con Dios en tu corazón profundo y cambiás tu manera de pensar, surge la mejor versión de tu vida. La mejor. Todos queremos lo mejor. Menos mal que yo sí quiero lo mejor. ¿Todos quieren lo mejor? Ah, bueno. ¿Todos quieren lo mejor? Ah, bueno. Claro que queremos lo mejor. Entusiasmate, porque nadie más que vos lo quiere. Estamos acá para cambiar, para que tu vida no te vayas de acá. Igual que como viniste. Ojalá te vayas con una duda en el corazón. Señor, ¿puedo ser mejor? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué vine? ¿A qué voy? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis sueños? A veces, leí el Papa Francisco, hablaba en un libro que se llama Te deseo la felicidad, léelo porque está muy bueno. Él dice que a veces soñamos solo en mí, solo en yo, mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos. A veces nuestra vida la miramos desde ese lugar. Mis hijos, mi esposa y todo mi interés y mis pensamientos se rigen en base a mí. Y el Papa nos desafía a pensar en un nosotros. Pensemos en algo más grande, en un nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo. Y en un nosotros, nuestro grupo de oración, nuestro barrio, la gente que está lejos, la que está cerca. Si no, a veces pensamos solo en mi casa, en mi trabajo, en el domingo, en el asado, en mi esposa, en mi ropa, en mí, y llegamos al ombligo y ahí quedamos. Todo mí. ¿Cuáles son tus sueños? Grande. ¿A cuánta gente podés bendecir? Los que traen hermanos, los que invitan, ¿a cuántos? Pensar en otro lugar. Como pienso, vivo. Podemos vivir mucho mejor, podemos ser mejores personas si nos paramos y nos pensamos, ¿qué queremos? Dios te dice, ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué querés que haga por vos? A veces sabemos a dónde vamos. No llegamos nada más hasta acá. ¿A dónde vamos? Y Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón profundamente. Quiere llenarte de bendiciones. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para llenarte de bendiciones? Para caminar ese camino
porque Dios te lo ha allanado. Hoy llegaste hasta acá y escuchás el mensaje porque Dios te ha allanado el camino. Ha hecho un cerco, un camino ahí para que vos pudieras pasar, pero tenés que atravesarlo. Tenés que hacer el esfuerzo. Tenés que salir de tu zona de comodidad y probar si esto funciona. Si perdonando a mi enemigo puedo salir adelante. Si haciendo el bien al que me hace el mal, hay bendición. Si puedo vivir sin miedo, si puedo confiar y hacer ese camino que se hace con experiencia, así como las malas experiencias y los malos pensamientos se meten en nuestra cabeza de a poco, un poquito cada día hasta que se hace una verdad grande como una casa. Nosotros le decimos una fortaleza. El enemigo hace fortalezas en nuestra vida. Por ejemplo, te enseña, en tu casa toda la vida gritaron y se solucionaron las cosas más o menos gritando, y vos tenés una fortaleza que dice que las cosas se solucionan gritando. Y la palabra te dice, por otro lado, que es la palabra dulce apacigua la ira. Dice que el que se domina a sí mismo vale más que un conquistador. Y esas cosas tienen que volver a entrar en tu corazón y en tu mente para que puedas destrabar esa fortaleza y haya paz y haya alegría. A veces pensamos que nuestra vida tenía que ser un esfuerzo y un sacrificio porque mi papá le costó siempre y en mi casa costó, y a mí en lo personal mi papá siempre se quejaba de los problemas, y de repente cuando empecé a venir al grupo de oración y conocí a otra gente me di cuenta que había otras formas. Uno podía vivir más sereno, más en paz, donde los problemas tienen solución, donde no es el fin del mundo cada dificultad, donde podemos vivir sabiendo que estamos desafiados todo el día y que todos los días vamos a tener desafíos y que los vamos a vencer y los vamos a afrontar. Y el mundo no se termina porque un día caiga y al día siguiente me puedo levantar. Dios te ama y tengo que vivir confiado en eso. En que todas las cosas suceden para bien de los que aman al Señor. ¿Viste qué fácil se predica? Se predica re fácil. Re fácil lo leer, re fácil lo escuchar, pero cuando lo tenés que poner en práctica es donde cuesta, pero te voy a decir una cosa. En tu vida es donde vas a ver los resultados. ¿Alguien cambió su manera de pensar acá? ¿Bien como pregunta? ¿Y cómo fue? ¿Para bien o para mal? Para bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba al lado tuyo, porque Dios quiere que vivas en abundancia, plenitud. Bueno, vamos por más. Vamos por más. Vamos a hacer un grupo de oración más grande. Pensemos en nosotros, en un nosotros más grande, en el barrio, en los vecinos, en que esto se llene de gente. En que se llene de gente. En que soñemos, que sea más grande. En que vos puedas hablar con alguien y Dios lo toque. Pero para eso tenemos que cambiar la mente, cambiar el corazón, pensar, soñar, imaginarte. ¿Te imaginás lo bueno? Imagínate llegando con 4 personas al grupo de oración. Alguien que hayas invitado, familia, amigos, alguno que otro que te haya hecho la guerra y vos lo invites y llegue. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! A veces nos imaginamos lo peor. Viste que todos somos como para lo peor. ¿Viste? No, llega la noticia y ya te imaginás. Bueno, imagínate lo bueno. Imagínate, no sé, bueno, la empresa, el trabajo, siendo libre, alegre. Siendo alegre. Yo era un amargo. Qué lindo cuando el tiempo me empecé a alegrar, a descubrir que podía ser alegre, feliz. Que un montón de cosas pueden pasar y no podemos perder la felicidad, porque Dios está dentro tuyo, Dios te da la paz, la alegría. Pero qué cara, mira, che, está tan difícil, viste que cuesta. Pero vamos a orar por eso. Si vos decís que hay una dureza ahí, bienvenido al club. Pero Dios vino para que podamos sobrellevar ese lugar. No hay nada imposible para el que cree. Y precisás nada más que un granito de mostaza para hacerlo posible. La nada, así.
Un granito de mostaza tiene el tamaño de una cabeza de un alfiler. Eso te basta. Eso te basta para poner tu vida en otro lugar. Todos tenemos sueños que parecen imposibles. Yo tengo los míos, pero confío en que Dios los va a levantar, en que Dios nos va a poner de pie. A lo mejor te preguntás, ¿cómo? Camina, y Dios se encarga del cómo. Camina, cambia tu manera de pensar, revisá tu vida. Eso es recorrer el sendero allanado por el Señor. Sentate y cambia tu vida. Camina. El paso más importante de tu vida es el siguiente. Lo que vas a hacer esta noche y lo que vas a hacer mañana y un día a la vez. Solo un día a la vez. El único tiempo que tenés para ser feliz es este. Hoy. Ayer ya pasó. Mañana no vino. Hoy. Hoy sé feliz acá. Cuando llegues a tu casa, sé feliz en ese lugar. Sonreí. Lleva paz. Y después deja que Dios vaya haciendo el camino. Dios es el que se encarga de todo eso. Tenés que abrir el corazón. Si endurecemos el corazón, la palabra va a rebotar y a veces llegamos quebrados en situaciones durísimas porque no hemos ablandado el corazón. Esto que decía Jesús, yo les hablo pero no le entra la palabra, y me imagino a Jesús desesperado. ¿Viste cuando vos sos padre y le decís, nene, no toques la estufa que está caliente, te vas a quemar? Y hasta que el nene no pone el dedo en algún lado y se quema, no hay caso. Y si no ablandemos el corazón, Señor, yo quiero ablandar mi corazón antes de llegar a ese lugar. Quiero escuchar tu palabra, quiero que me toques. Entra en mi corazón, haz el milagro. Haz el milagro. Te pido, Señor, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios tener fe. Creerle a Él que Él puede hacer ese milagro. Hay muchos que acá, al menos lo que yo siento, que hay duda acá. ¿Cómo será esto? Ablandemos. Pedirle al Señor que te dé esa fe. Renueva mi fe, aumenta mi fe, como dijo el padre del enfermo. Señor, dame una fe que mueva montañas, porque el que pide, recibe. Y el que llama, se le abre. Y el que busca, encuentra. No dejes de buscar, no dejes de llamar, no dejes de clamar, no dejes de buscar esa forma de pensar que cambia tu vida. No dejes de pensar esa forma que cambia tu vida. A lo mejor hoy la tenés escondida. A mí me pasó que a los 7, 8 años de encontrarme con el Señor, estábamos en un lugar, habíamos hecho un evento que fracasó porque nos quedamos solamente los que íbamos a hacer el evento, éramos 4 personas. Y uno de los momentos de mi vida que más me dolieron fue cuando mi papá se fue de mi casa, y siempre tengo el recuerdo del día que hizo la valija y se fue. Y siempre lo tuve. Y ese día, en una oración sencilla, porque no hubo nada raro, me acordé de qué estaba pensando ese día. Ese día estaba pidiendo a Dios que mi papá volviera. Y le pedía, y él va a volver, y iba a volver, y finalmente no volvió. Y me quedé en la puerta de mi casa esperando que diera la vuelta a la manzana con el auto, y no volvió. Y yo me acuerdo que me enojé con el Señor. Tenía ese enojo desde los 12 años, adentro del corazón, sin poderlo descargar. Y de grande lo entendía y todo, pero estaba ese enojo. Y en ese momento le dije al Señor, fue muy divertido porque yo normalmente me levantaba un ratito antes a orar y abría los ojos durante 2 o 3 días y le decía, ahora no oro nada. Ahora no te saludo nada. Fue a la tarde. Pero después de 3 o 4 días, yo no sé por qué me quedé solo en casa. Se fueron Susana y los chicos. Y le dije al Señor, bueno, así no podemos seguir. Tenemos que arreglarlo. Yo sé que entiendo intelectualmente que no fue tu plan,
que el enemigo puso la cuchara, que mi papá pensó que estaba bien, que mi mamá otra cosa, y que como todos, incluido yo, nos equivocamos, y cuando nos equivocamos lastimamos a otros, pero ¿cómo era tu plan? ¿Cómo era tu plan original? Mostrame ese lugar. Saltémonos todos estos 30 años y mostrame cómo era tu plan original. Y ahí comencé a sanar un montón de cosas. Así que si no sabés la solución, a lo mejor está ahí adentro y no la viste todavía, pero confía que Dios hace el milagro. A su tiempo, en su tiempo, que es perfecto, Dios te va a bendecir. Tenés que hacer una cosa, que es seguirlo. Tenés que recorrer el camino. Te invito a venir al grupo de oración, pero vení, perseverá, escuchá al hermano cómo le hace, cómo funciona. Y Dios hace milagro. O no hizo un milagro en casi todas las vidas de los que están acá. ¿Por qué no va a ser el que sigue? ¿Por qué no va a ser ese que parece imposible todavía? No bajes los brazos. Ponete de pie y vamos a orar por ese sueño imposible. Yo veo que lo tenés ahí en la cabeza. Hay más de uno acá que le veo las caritas, que ese sueño no se puede. Bueno, se puede. Se puede. Ven, Espíritu Santo, y derrama fe en nuestras vidas. En todos nosotros, todos tenemos un sueño imposible, o tal vez ni sueños tenemos. Derrama, Señor, fe en este lugar. En el nombre de Jesús, derramamos fe en nosotros. Derramamos una imagen de bendición, un pensamiento nuevo. Ablandamos el corazón, Señor. Ablanda nuestro corazón, pon un corazón de carne que clame por tu Espíritu, que nos dé la fe, que nos dé el camino. Cambia nuestra manera de pensar. Ven, Espíritu Santo.